El gusto de estar vía Zoom con el doctor Alberto Prando, que es médico veterinario, profesor de la Cátedra de Producción Bovina de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata y también asesor privado, asesor en genética. Estamos en plena época de venta de reproductores y bueno, los productores por ahí tienen que reponer toros o aquel que agrandó el rodeo necesita quizá de más toros. Y bueno, queríamos pedirte qué consideraciones debería tener en cuenta el productor al momento de elegir un toro. Un gusto, Alberto. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta nueva oportunidad que me dan, Florencia, de estar acompañándolos en el programa. Efectivamente, estamos en el inicio, digamos, de la temporada de remates y nuevas modalidades como han surgido a partir de la pandemia este año, pero básicamente lo más importante es que el productor comercial está en el momento de iniciar la reposición de sus toros, por lo cual es importante que tenga criterios que le resulten útil para lo que para lo que son las necesidades de los rodeos de cría. Y en ese sentido tenemos que considerar que, ante todo, que que la categoría toro es una categoría chiquita en proporción dentro del rodeo de cría, pero que es decisiva. Normalmente se habla de 3 toros cada 100 vacas, pero debemos recordar que esos toros son los responsables de entre 25 y 50 terneros que se producen por año. No importa cuál es el valor máximo, pero sí tomemos solamente el valor mínimo, que son 25 terneros, y sacaba una cuenta hace un rato, que si multiplicamos 25 terneros por 160 kilos, por el precio de la invernada de la semana pasada, que fue 130 pesos, estamos hablando de que un toro es responsable del ingreso de alrededor de 520.000 pesos para el productor comercial. Entonces vemos que es una categoría importantísima, que tiene que ver además con otra cuestión que muchas veces pasa desapercibida. No solo es la cantidad de terneros, sino cómo van a ser los terneros al momento del destete. Y acá no me refiero si son terneros más lindos o más feos, sino terneros más pesados, deberían ser, que es lo que hace que el productor pueda sacar más cantidad de dinero por cada ternero que vende. Y eso lo vamos a lograr si los toros preñan tempranos a las vacas. Es decir, el toro es responsable de la cantidad y el peso al destete en gran medida de los terneros que el productor va a poder vender. En definitiva, contribuyen a la rentabilidad de ese criador comercial o esa empresa de ciclo completo. No importa la característica de la empresa, pero si no, es decisiva la importancia del toro en los sistemas productivos. Y cuando vamos ya metiéndonos en el tema de cuáles serían las pautas que un criador o que un empresario ganadero debería tener en cuenta para comprar los toros, ahí hacen falta considerar 2 aspectos. Uno es el impacto a corto plazo, que es un poco lo que decías recién, es que tiene que ver con la cantidad de terneros y cuándo van a nacer esos terneros, y otro aspecto más a largo plazo que tiene que ver más con lo estrictamente genético. Si nos referimos al corto plazo, es decir, que el productor compra el toro, lo lleva a su campo y en el próximo servicio de primavera lo puede utilizar exitosamente, ahí tenemos que ver aspectos que tienen relación directa con la calidad fenotípica de ese animal, y dentro de lo que es calidad fenotípica no solo me refiero a lo que es las características carniceras, sino a la funcionalidad. Es decir, el toro que el productor compra lo tiene que llevar al campo y debe poder trabajar tranquilamente, tener buenos aplomos, tener los ojos como corresponden, poderse desplazar sin ningún inconveniente en el establecimiento para preñar a las hembras. Si al mismo tiempo pretendemos que el toro preñe, debemos exigir a quien nos está vendiendo el toro, a la cabaña que nos está vendiendo el toro, calidad sanitaria, es decir, todas las enfermedades deben estar controladas y certificadas que se ha hecho su control. Cuando digo enfermedades me refiero a las venerias, tricomonas, campylobacter. La brucelosis no es una veneria, pero debe ir su control, lo mismo que la tuberculosis. Deben tener esos toros un control clínico andrológico por parte de un
colega veterinario, es decir, la evaluación de los órganos genitales internos, la evaluación de los órganos genitales externos, la medida de circunferencia escrotal, que debe ser para un toro de 2 años lo ideal de 36 centímetros para arriba, y por supuesto deben estar en lo posible con el control de calidad seminal. Dicho esto, todo este paquete al cual me referí tiene que ver directamente con la fertilidad de los toros al momento del servicio, es decir, cómo va a ser el desempeño de esos animales y cuántas vacas van a poder preñar durante el servicio. Si consideramos que, yo decía al comienzo que los toros tienen una influencia a largo plazo, es decir, el aspecto genético, lo ideal es exigir o buscar cabañas, mejor dicho, que tengan información genética. No importa la prueba genética porque eso va a variar de acuerdo a las razas. Pero es importante que aprendamos y seamos usuarios habituales del uso de la información genética. ¿Por qué? Porque son características que se transmiten a largo plazo. Un toro en un rodeo de cría va a tener una influencia 9, 10 años incluso a través de sus hijas, que pueden permanecer en el rodeo como integrantes del mismo, es decir, van a ser las madres que todos los años nos produzcan ternero. Entonces ahí se deberá tener objetivos claros en cuanto a la selección de esos reproductores y a qué información nosotros vamos a buscar, de acuerdo a 2 cosas fundamentales. Por un lado, el ambiente, y cuando digo ambiente digo alimentación. ¿Cuáles son las características del establecimiento donde vamos a llevar esos toros? Es un ambiente de restricciones nutricionales durante el invierno severas, es un ambiente donde tenemos alimentación a base de pasturas y no hay restricciones duras durante el invierno, etc. Cada productor sabrá dónde lo va a llevar. Por otra parte, debemos considerar para esos ambientes cuáles son las características de adaptación que van a hacer que el toro pueda expresar plenamente su fertilidad. Cuando digo esto me estoy refiriendo a tamaño adulto de los animales, facilidad de engrasamiento, y también el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta como condición importante al momento de elegir un toro y de la información genética que debemos observar es el mercado que esa empresa ganadera quiere atender. Si es una empresa que vende todos sus terneros al destete únicamente, si es una empresa de ciclo completo que engorda sus propios animales y abastece al mercado interno, o es una empresa de ciclo completo pero que en lugar de abastecer al mercado interno se dedica a la exportación, etc. Entonces, en función de esas distintas demandas que nosotros vamos a tener, debemos buscar la información genética más adecuada para abastecer o satisfacer, mejor dicho, a esos mercados. Bien. Y por supuesto, quizás lo que más se estila o el factor más común por el cual se elige un toro es el fenotipo carnicero, es decir, cuáles son las características de su conformación que hacen a un buen reproductor destinado a la producción de carne, es decir, las masas musculares y sobre todo lo que tenga que ver con el desarrollo del cuarto trasero. Pero en mi propuesta y lo que quiero transmitir aquí es que no solamente se debe elegir en función de la conformación carnicera un reproductor, sino debe ser un paquete donde se incluya esto, lo de la conformación carnicera, los aspectos que tienen que ver con la funcionalidad del animal, la información genética que atienda a la adaptación de ese animal en el ambiente donde va a trabajar y a los mercados que vamos a atender. Y por supuesto, para terminar ese paquete, toda la información de su examen clínico andrológico que nos garantizará que el producto que estamos llevando al campo es un toro que va a funcionar y que va a preñar. Precisamente por lo que decía al comienzo, donde decíamos que es una categoría chica, que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene un rol fundamental en la productividad y en la rentabilidad de los rodeos de cría. Bueno, Alberto, creo que está todo dicho. Te agradecemos la atención como siempre, la buena predisposición donde nos encontramos por brindarnos todos estos datos. Muchas gracias. Y gracias a vos, vernos pronto. Cómo no, con todo gusto.